Hola y bienvenidos, futuros aventureros. Hoy nos embarcamos en el fascinante universo de Dungeons & Dragons. Un mundo donde cada elección puede ser el inicio de algo grandioso o el preludio de un desafío inesperado. En este vídeo especial exploraremos el arte de aventurar. Pero, ¿qué significa realmente aventurar en Dungeons & Dragons? Acompáñame en este viaje para descubrir los entresijos de esta actividad central. ¿Qué es aventurar? En el contexto de D&D, aventurar es la esencia del juego. Significa explorar mundos desconocidos, enfrentarse a criaturas temibles, buscar tesoros ocultos y negociar con seres de todos los rincones del universo del juego. Como aventureros, tú y tus compañeros de juego se embarcan en misiones que pueden llevaros desde los rincones más oscuros de una mazmorra hasta los majestuosos castillos en los cielos, enfrentándoos a desafíos que pondrán a prueba vuestra astucia, fuerza y coraje. La estructura del aventurar. El corazón de una sesión de Dungeons & Dragons es la estructura del aventurar, que dicta cómo interactúan los personajes con el mundo que el Dungeon Master DM ha creado para ellos. Esta estructura es vital para guiar la narrativa y mantener el flujo del juego. El DM es quien tiene la clave de esta estructura, actuando como narrador y árbitro. Describe el entorno, detalla los obstáculos y reacciona a las decisiones de los jugadores. Es el DM quien establece la escena, describiendo desde el silbido del viento en una montaña helada hasta el eco de pasos en un antiguo templo olvidado. Los jugadores, por su parte, toman las riendas de sus aventureros, personajes que han creado al inicio del juego. En cada turno, deciden cómo interactuar con la historia que el DM presenta. Estas decisiones van desde acciones simples como abrir una puerta, hasta complejas estrategias de combate y diplomacia. Es aquí donde la estructura del aventurar se convierte en un diálogo dinámico entre el DM y los jugadores. Por ejemplo, el DM podría describir cómo un pasillo oscuro se bifurca en dos direcciones distintas y preguntar a los jugadores qué desean hacer. Los jugadores consultan entre ellos y deciden su curso de acción, informando al DM si desean explorar el pasillo izquierdo, inspeccionar el entorno en busca de trampas, o prepararse para un posible encuentro enemigo. Cada decisión conlleva consecuencias, y es el DM quien determina los resultados basados en las reglas del juego y en tiradas de dados. Estas tiradas deciden desde la efectividad de un ataque hasta el éxito de una negociación complicada, añadiendo un elemento de azar que puede cambiar drásticamente el curso de la aventura. Este intercambio continuo y fluido es lo que hace que cada sesión de D&D sea única. La flexibilidad de esta estructura permite que la historia se adapte y evolucione en respuesta a las acciones de los jugadores, proporcionando una experiencia de juego profundamente personal y siempre cambiante. Así, la estructura del aventurar no solo sostiene la mecánica del juego, sino que también enriquece la narrativa, permitiendo que tanto jugadores como DM contribuyan a la historia compartida que se desarrolla en cada sesión. Exploración e interacción. La exploración es uno de los pilares de aventurar en D&D. No solo implica viajar por mapas imaginarios y descubrir los secretos que el terreno oculta, sino también resolver acertijos y desactivar trampas que podrían poner en peligro a tu grupo. Durante la exploración, interactuáis con el entorno que el DM ha descrito, tomando decisiones que pueden revelar nuevos misterios o desbloquear elementos esenciales de la trama. La interacción es otro aspecto crucial del juego. Aquí es donde negociáis, dialogáis y a veces engañáis a otros personajes no jugadores que el DM controla. Estas interacciones pueden desencadenar nuevos eventos en la historia o proporcionar información crucial que puede ser decisiva para el éxito de vuestras misiones. Combate. El combate es uno de los aspectos más emocionantes y dinámicos de Dungeons & Dragons, donde los personajes se enfrentan a sus enemigos en luchas decisivas. Este momento no solo pone a prueba la estrategia y la fortaleza de los jugadores, sino también su capacidad para trabajar en equipo y adaptarse a situaciones inesperadas. En el combate, cada jugador, junto con el Dungeon Master, participa en una serie ordenada de turnos. Cada turno representa aproximadamente 6 segundos en el mundo del juego, durante los cuales cada personaje y monstruo tiene la oportunidad de moverse y realizar acciones. Las acciones en combate pueden incluir atacar con armas, lanzar hechizos, usar objetos mágicos, ayudar a un aliado, o utilizar el entorno a su favor. La elección de las acciones depende en gran medida del personaje que se juega, ya que un guerrero puede preferir lanzarse al ataque mientras que un mago podría optar por lanzar hechizos a distancia. El éxito o fracaso de las acciones en combate se determina mediante tiradas de dados. Por ejemplo,
Para ver si un ataque acierta, el jugador tira un dado de 20 caras y añade modificadores basados en las habilidades de su personaje y otras circunstancias. El resultado debe igualar o superar la clase de armadura del oponente para que el ataque tenga éxito. Los combates pueden ser rápidos y furiosos o tácticos y medidos, dependiendo del estilo del Dungeon Master y de las preferencias de los jugadores. Las batallas también ofrecen oportunidades para momentos heroicos y dramáticos, donde decisiones audaces y tiradas de dados afortunadas pueden cambiar el curso de la aventura. Además de las acciones físicas, el combate en D&D también involucra maniobras estratégicas. Los jugadores deben pensar en la colocación en el campo de batalla, el uso de cobertura y la gestión de los recursos, como puntos de golpe y hechizos disponibles. Al final del combate, los personajes pueden obtener experiencia, recuperar objetos de valor de sus enemigos o aprender lecciones importantes sobre sus capacidades y las del equipo. Cada encuentro de combate es una oportunidad para que los personajes crezcan y se desarrollen, enfrentando desafíos que refuerzan su heroísmo y habilidades. En resumen, el combate en Dungeons & Dragons no es solo una cuestión de tirar dados y restar puntos de vida. Es un complejo juego de decisiones, estrategias y valentía, donde cada elección y cada movimiento puede tener consecuencias significativas para la historia en desarrollo. La importancia de las reglas. Las reglas son fundamentales mientras aventuráis. Proporcionan la estructura que determina el éxito o el fracaso de las acciones que decidís emprender. Ya sea lanzando dados para cruzar un río turbulento o utilizando habilidades especiales para neutralizar un enemigo, las reglas ayudan a mantener el juego equitativo y emocionante. El viaje continúa. Cada aventura se puede ver como un episodio en una serie más amplia. Con cada misión completada y cada desafío superado, vuestros personajes crecen en experiencia y habilidades. Lo que comienza como una simple búsqueda de tesoros puede eventualmente transformarse en una saga épica que altere el destino de reinos enteros. Conclusión. Aventurar en Dungeons & Dragons es comenzar un viaje sin fin, donde la única certeza es la incertidumbre de lo que deparará el próximo reto. Es un camino de descubrimiento continuo, donde cada sesión es una oportunidad para escribir una nueva leyenda. Si este vídeo te ha sido útil, considera dejar un like y suscribirte para más guías y consejos. Comparte tus ideas para personajes o preguntas en los comentarios, me encantaría escuchar qué aventuras planeas. Hasta la próxima, valientes aventureros. Que vuestros dados rueden alto y vuestras historias sean épicas.